tal? Episodio de ShowLex.tv. Es un episodio especial del 24 de marzo, el 2025, es un lunes. Y les tengo que explicar una situación porque va a haber unos cambios en este canal. Desgraciadamente son causados por mi carga de trabajo, por mi tiempo disponible. Al final, como he explicado en varias ocasiones, este canal yo lo manejo totalmente solo. No tengo un equipo de trabajo, no tengo nadie. Yo no me estoy quejando, pero es mencionarles el porqué de este cambio. Y la verdad es que ya no estaba pudiendo sostener, me estaba estresando demasiado el hecho de tener 2 episodios por semana en este canal. Y hay que considerar también que tengo TheAlexShow.tv, mi canal en inglés, que es el original, que también tiene 2 episodios por semana. Y que por cierto este cambio es idéntico también. Lo mismo que va a suceder aquí va a suceder allá. En esencia, bajando mi carga de trabajo a el 50%. Lo que va a suceder es esto, no necesito irme muy largo, yo nomás me siento obligado a ti como suscriptor a explicarte qué va a suceder. Es que a partir de hoy seguro van a salir episodios los viernes. Todos esos episodios van a ser lo que yo les llamo podcast, que son mis cápsulas, que tengo videos de soporte y todo. O sea, no tengo un invitado, no es una charla, es un video que yo les preparo. Y cuando haya charlas, y esto también tiene mucho que ver en lo que les voy a explicar, cuando haya charlas serán los días lunes. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón, esta semana grabo algo con alguien, saldrá el próximo lunes o a lo mucho en 2 lunes, dependiendo de la cantidad de charlas que tenga yo, digamos, en el inventario. Eh, entonces, así va a ser. Si por varias semanas no hay videos de lunes, es totalmente normal. ¿Qué ha sucedido con las charlas? Las charlas toman tiempo, gestionarlas, las fechas, conseguir los invitados. Sé que se pueden repetir invitados, pero también dependo de su tiempo. Todos tienen la voluntad. La verdad es que me he encontrado gente la palabra es hermosa, muy bonita, gente muy linda en el camino. Definitivamente ya lo mencioné en el show de agradecimiento de un año de Angelito y María, sí, claro, pero mucha otra gente que no tiene caso que los mencione a todos porque si me falta uno, les estaría faltando el respeto, pero prácticamente todos los que han aparecido conmigo, una o más veces, les agradezco en el alma, pero dependo mucho de concertar la fecha. Dependo mucho, a veces hasta de cuestiones de diferentes horarios. Por ejemplo, con Ana en España y está en España, está 7 horas adelante de mí. Tomás en los Países Bajos, 7 horas adelante de mí. E inclusive aquí en México, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos obligaciones. Y digamos que las charlas se fueron complicando y eso me empezó a estresar. El hecho de tener pocas charlas y más podcasts y sentía que se estaba perdiendo el balance del canal. Con esto, todo se me quita ya el estrés porque si por 3 meses no en charlas es lo que sucede. Es lo que sucedió. Vamos, no me voy a estresar en tener que conseguir un cierto número de charlas o invitados. Lo que sí me voy a comprometer es todos los viernes, no importa sea Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, vacaciones de verano, lo que sea, todos los viernes van a tener aquí un episodio estilo podcast. Si hay charlas, es posible que haya un mes completo que tengamos 2 episodios por semana. De hecho, este aviso en la pantalla, creo que lo correcto, pero ya era mucho explicadera, como dicen por ahí, es que es mínimo un episodio por semana empezando la próxima semana. Así, mínimo un episodio. Eh, si hay charlas, habrá 2. Si tengo muchas charlas, de repente, 6, 7 invitados, por alguna razón me lo recomiendan o lo que sea, pues habrá 6, 7 semanas seguidas con episodio de lunes. Eh, Creo que ya quedó claro, no los quiero tener, no te quiero tener aquí mucho tiempo, sé que tu tiempo vale mucho y la verdad es que yo solamente me sentí obligado. Pero sí quiero explicar la razón de esto. La razón de esto es el estrés que esto me estaba causando, tanto para generar la suficiente cantidad de podcast de 2 por semana, como el conseguir charlas. Porque al empezar a bajar las charlas en ambos canales, por falta de tiempo mío en buscar al invitado, porque el invitado se busca. Es muy raro que el invitado viene. Honestamente, el invitado se busca, la charla se tiene que concertar y todo. Yo por eso he dicho muchas veces que admiro a mi amigo Angelito, que él tiene 5 charlas por semana. 5 charlas por semana. Para mí se me hace algo increíble como él lo logra manejar. No pudiera yo, así tal cual. Por eso la gran admiración por el trabajo de Angelito. Y cuando veo a alguna gente que critica su canal, digo, pues no, te podrá gustar o no, eso es un tema personal, pero valorar la cantidad de esfuerzo que le pones es increíble, increíble. La verdad es que yo lo admiro, yo no pudiera, ¿no? Entonces,
la razón que las charlas fueron bajando exactamente porque ese tiempo de mi parte, esa búsqueda del invitado vía WhatsApp, vía correo, darle seguimiento al correo, me está costando mucho. Termino mis días ya muy cansado por las cuestiones de trabajo. Estoy ahorita resolviendo un tema muy importante para mi familia que me está pidiendo todo lo mío, todo mi ser, en pocas palabras. Y no digo que mis canales no sean importantes. Y obviamente aquí la decisión pudo haber sido, pues me quedo con 2 episodios en The Alex Show y cierro el show de Alex. Porque pues el The Alex Show lleva más camino. Ahora esa hubiera sido la decisión si hubiera llegado así. Y llegué a este compromiso de decir, mejor nos vamos a un episodio por semana, seguro. Y las charlas son tan diferentes porque las charlas no requieren tanta producción, las charlas simplemente concertamos en Zoom, grabamos, se termina, el Zoom me genera un video. Yo ese video lo pongo en un programita que diseñé, que hace 7, 8 procesos. Le agrega la imagen de abajo con el número de episodio, le hace un fade in, fade out, una entrada-salida, lo acelera un poco, un 10% en velocidad sin que se note cambio en la voz, le ajusta el volumen, le hace tantos procesos, une el video de entrada y el video de salida, tan importante para mí. Hace todos esos procesos, pero yo sigo trabajando porque los hace, digamos, una pantalla que está ahí trabajando, ¿no? Entonces, para mí las charlas son mucho menor trabajo porque me está apoyando el invitado. Ahí otra vez es un podcast que necesito hacer una presentación, que necesito conseguir imágenes, que necesito conseguir videos de soporte, que tal vez los necesito traducir, que me ayuda mucho Yen, pero necesito traducirlos y eso toma tiempo, eso toma 1 hora. Entonces, esta situación, al bajar las charlas y subir mi esfuerzo, mi trabajo, generó que ya llegó un punto a principios de marzo que tomé la decisión de que tenía que reducir la cantidad de episodios. Entonces, ya me conocen, soy un parlanchín, hablo demasiado, les di demasiada explicación. Solamente les quería decir, no se les haga raro que el próximo lunes no hay episodio. Todo depende si hay charlas o no. Cuando salgan, salgan. Y si no salen, el que está garantizado es el del día viernes. Ojalá este nuevo sistema les agrade. Estoy listo para sus comentarios. Por favor, hey@elshowdealex.tv. Si quieres, perdón, ya no los quiero molestar de estarlo diciendo. Si quieres, si es tu interés de aparecer en el programa, por favor, mándame un correo a hey@elshowdealex.tv y con todo gusto, no importa que sea tu primera aparición, no importa que no quieras poner la cámara, algo trabajamos. He tenido todo tipo de invitados de todas partes del mundo. Tuve un chico que yo nunca conocí, que nunca quiso poner la cámara, se lo respeto. Yo en esos casos le decía que, pues bueno, siendo nada más dos, pues como que yo la cámara y él no, mejor puse una imagen de un micrófono y fue una charla solo audio, excelentes charlas, muy interesantes de temas conspiranoicos. Entonces, si la cámara es un problema, bueno, pues no. Pero yo creo que ya la última es que lo voy a decir porque siento que ya es moleste, ¿no? Cuando uno invita, yo entiendo todas las razones por las que no quieren ser invitados. Dices, no, pues yo veo el programa, yo veo el canal, yo no quiero participar. Perfectísimo, se entiende. Pero ahí está la invitación, ¿ok? Ahí está ya la invitación. Entonces, esto es todo. Que tengas un excelente día. No te sorprenda que el próximo lunes no haya programa. Va a haber episodios garantizados los días viernes, 8 de la mañana, hora del centro de México. Siempre a esa hora salen los nuevos episodios. Gracias, que tengas un excelente lunes y una excelente semana. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.